Querido Monseñor José Luis, arzobispo de San Salvador, queridos hermanos obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos, formandos y formandas, es un gusto poder dirigirles la palabra en este día en que como Iglesia salvadoreña o Iglesia arquidiocesana estamos celebrando también la jornada de la vida consagrada. Todos los 2 de febrero, desde los tiempos de San Juan Pablo II, nos hemos reunido para celebrar y para dar gracias al Señor por nuestra vocación y por nuestra consagración en la Iglesia. El Papa Francisco, el día de ayer, ha tenido en la Basílica San Pedro una solemne Eucaristía, en donde ha hablado con contundencia a la vida religiosa presente allá en la Basílica de San Pedro, y por medio de él, pues, o de esa celebración, nos ha hablado también a todos los religiosos del mundo. Y quisiera retomar algunos aspectos que el Papa mencionaba en la Eucaristía del día de ayer. En primer lugar, algo que nosotros sabemos bien, pero que el Papa le gusta enfatizarlo bastante, es que toda nuestra vocación ha nacido como un encuentro, el encuentro gozoso con el Señor, y que también esta vocación a la cual nosotros pertenecemos se mantiene y se sostiene gracias a este encuentro gozoso con el Señor. Estar en la vida consagrada y no haberse encontrado con el Señor sería como ir al cielo y no ver a Dios, y permanecer en la vida consagrada y no encontrarse día con día con este Señor y que ese encuentro con Él nos sustente la vida, sería sin duda alguna un despropósito y acarrearía el sinsentido en nuestra vida, porque solo el encuentro vivo con el Señor día con día sostiene y ayuda y fundamenta esta vocación a la vida consagrada en la cual nosotros estamos. Es decir, que no hay un seguimiento automático del Señor, sino que todos los días debemos de estar renovando este seguimiento. Como dicen algunos especialistas de la vida consagrada, en la vida religiosa no hay cuentas de ahorro. ¿En qué sentido? En el sentido de que lo bien que yo respondí ayer o anteayer o hace un año no me sirve necesariamente para el día de hoy, sino que día con día tenemos que renovar nuestra vocación y nuestra consagración. Por eso es de alabar a todos los religiosos y religiosas que algunos tienen la santa costumbre de todos los días renovar su consagración religiosa. Sin duda alguna, eso nos lleva a vivir con mayor fidelidad nuestro compromiso de entrega al Señor. Y el Papa daba a entender también, y lo da a entender en muchas ocasiones cuando habla de la vida religiosa, es que así como no hay vida religiosa sin este encuentro cotidiano con el Señor, también existe la vida religiosa sin conversión. El hecho de que nos sintamos llamados, elegidos por el Señor para este camino, implica también la conversión en nuestra vida. Y a veces lo que incomoda o lo que hace insufrible la vida que podemos estar llevando es nuestro poco deseo de conversión, porque nos hemos instalado en algunas ocasiones, podríamos tener esa tentación de instalarnos en la vida consagrada y que nos aguanten porque ya somos así. No, si no hay una verdadera conversión a nuestra vocación, a nuestra vida consagrada, nos vamos a volver en algo pesado para nuestra comunidad. Van a perdonar el chalatequismo, pero allá en Chalate se diría que te conviertes en un tetunte para la comunidad, ¿verdad? Porque si no hay conversión, pues te conviertes definitivamente en una carga pesada para todos los que tienen que convivir contigo, y te vuelves una carga pesada también para el pueblo del Señor. Te vuelves en una carga pesada para el pueblo de Dios, y en vez de ayudar al pueblo de Dios, lo dañas y lo perjudicas. Por eso, queridos hermanos, esta cultura del encuentro con el Señor cotidiano nos lleva también a la conversión diaria. La conversión, debemos de procurar la conversión. El Señor
día con día iba transformando el corazón de los primeros discípulos y de los primeros apóstoles, y los iba haciendo un corazón nuevo. Miramos que el grupo de apóstoles que el Señor se eligió, tal vez hoy en ninguna congregación los aceptarían, porque eran tipos impulsivos y eran personas sumamente rudas y con muchos problemas incluso de convivencia intracomunitaria, podríamos decir, porque los apóstoles también tuvieron sus problemas comunitarios. Por eso cuando nosotros tenemos problemas en la fraternidad o en la comunidad, ya hay que recordar que los que vivieron en el tiempo de Jesús también ya lo padecían. A algunos les gustaban los primeros lugares y algunos eran mandones en la comunidad. Ojalá que en nuestras comunidades no haya gente mandona, pero el pobre Santiago y Juan, los hijos de Boanerges, pues esos como eran de los del grupo más selecto del Señor, porque el Señor siempre que iba a revelar grandes cosas o siempre que iba a tener momentos muy profundos, se llevaba consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, los hijos del Zebedeo. Y por ejemplo podemos ver en estos hijos del Zebedeo que el Señor también llamó unas actitudes bastante reprochables, que bien les hubiera llamado la atención el padre provincial o la madre provincial, porque eran mandones. Al pobre San Juan ahí lo pintan un poquito extraño a veces, pero eran gente de carácter fuerte. Una vez recordarán ustedes que Jesús va a pasar por un pueblo de Samaria, pero como va a camino a Jerusalén, no lo quieren recibir. ¿Y qué llegan a decirle los hijos del Zebedeo? ¿Quieres que hagamos llover fuego del cielo? Y en otra ocasión, estos hijos del Zebedeo también están algunos exorcizando que no son del grupo del Señor, y le llegan a decir al Señor: mira, ahí hay unos que andan haciendo exorcismos y no son de los nuestros, prohibíselo, se lo dicen, ¿verdad? Se lo dicen a Jesús, dándole órdenes al mismo Señor. Pero sin duda alguna, estos hijos del Zebedeo, de quien habían aprendido este arte de ser mandones, era de la mamá también, ¿verdad? Porque cuando el Señor ya va a Jerusalén, la mamá de los Zebedeo va y le dice a Jesús: ordena, fíjense, eran mandoncitos, ¿verdad? Ordena que estos dos hijos míos, cuando llegues a tu reino, uno se siente a la derecha y otro a la izquierda. A veces en las comunidades religiosas reproducimos estos esquemas de los apóstoles cuando no se habían terminado de convertir del todo. Pero nosotros, como discípulos del Señor y que vamos conociendo a Jesús día con día, tenemos que irnos convirtiendo poco a poco. Allí en el grupo de apóstoles del Señor estaba un ateo: si no meto mis dedos en la señal de los clavos, etcétera. Ahí vemos gente variada y gente que también anteriormente se dedicaba a la violencia, pero el Señor poco a poco lo va transformando con su amistad, como también estamos llamados nosotros a irnos transformando. Pero una de las conversiones más grandes que como religiosos y religiosas debemos de tener es, sí, al pueblo de Dios y a los pobres, sin duda alguna, pero a veces como religiosos y religiosas también escandalizamos por nuestra falta de vida fraterna. Una de las grandes conversiones que debemos de llevar y de procurar en nuestra vida es la conversión a la vida fraterna. No nos terminamos de convertir a nuestros hermanos y hermanas. Nos cuesta aceptar en muchas ocasiones a nuestros hermanos y hermanas, pero una de las grandes conversiones debería de ser esta: y amar a nuestros hermanos y hermanas con todas las diferencias. Y el Señor no te pide que los comprendas, sino que los ames. Y el Señor no te está pidiendo que cambien para poderlos amar, sino que el Señor te pide que ames a esa hermana, a esos hermanos, con sus miserias y con sus dificultades, porque has venido a testimoniar el amor fraterno. Queridos hermanos y hermanas, en este día en que conmemoramos pues la alegría de nuestra consagración, sintámonos gozosos y alegres de este camino que nosotros hemos emprendido, Se dice por ahí
que nosotros estamos verdaderamente felices si, como nos hacen la pregunta algunas veces, ¿verdad? Y si usted volviera a nacer, ¿se haría monjita? Si usted volviera a nacer, ¿se haría padrecito o monjito? Como quiera. Si alguien gozosamente dijera que si volviera a nacer, se hace de nuevo religiosa, religioso, es señal que está realizado y realizada en este camino de seguimiento del Señor. Pero si a alguno o alguna se le preguntara, y usted si volviera a nacer se hace religiosa y tuviera un quejido profundo, es señal de que no está realizado. Y el Papa Francisco nos recuerda que si estamos verdaderamente en la salsa de lo que estamos, dice el Papa Francisco, que donde hay religiosos y religiosas, siempre hay alegría. Alegría del encuentro con el Señor, alegría de haber entregado toda nuestra existencia ante el Señor. Queridos hermanos y hermanas, sigamos luchando para que nuestra vocación no tenga fecha de vencimiento. Hay una comida y algunos productos en el súper o las medicinas que ponen fecha de vencimiento, tal fecha. Ojalá que ninguno de los que estamos aquí, que el Señor nos ayude, su vocación a la vida consagrada tenga fecha de vencimiento, porque el Señor nos está llamando a la alegría y no ha habido nada mejor para nosotros, y yo estoy plenamente convencido de eso. No ha habido nada mejor para nosotros que encontrarnos con el Señor y de encontrarnos con la congregación, con la comunidad religiosa a la que perteneces. Podrás haber dicho, ¿y por qué entré aquí? ¿O por qué con esta comunidad? Pero la verdad que el Señor tiene proyectos perfectos y el Señor sabe por qué nos ha dado la vocación al instituto, a la congregación en la cual estás. Queridos hermanos y hermanas, también sigamos luchando por hacer vivo y eficaz el carisma que hemos recibido de nuestros fundadores y de nuestras fundadoras. Triste es cuando en algunas ocasiones los carismas de la vida religiosa se convierten en un gueto dentro de la iglesia. Todo carisma ha sido dado a la iglesia para trabajar en la iglesia y para el servicio de la evangelización. Ninguna congregación, ningún instituto religioso tiene permiso para aislarse en la comunidad eclesial, ni para aislarse de una diócesis o de una proyección pastoral, porque todo carisma ha sido dado por el Señor y para la iglesia para trabajar en la tarea de la evangelización. Es el Evangelio quien nos convoca, es el Señor por medio de su palabra que nos tiene reunidos, y actualicemos esos carismas. Algunos quieren vivir su vida consagrada como se vivió antes del Concilio Vaticano II, un tremendo error, porque el carisma es para este tiempo y si es verdaderamente obra del Espíritu Santo, se actualiza en todos los tiempos. Es triste cuando miramos congregaciones religiosas que van surgiendo y con unos carismas de como se vivía antes del Concilio Vaticano II. Los carismas para este tiempo tienen que ser distintos, y los carismas aquí en El Salvador, como van surgiendo algunas congregaciones, tienen que llevar la impronta de la iglesia en la cual estamos en estos tiempos y la vertiente de Monseñor Romero, por ejemplo, de nuestro beato. Y los carismas de estos tiempos tienen que ir en la lucha por la justicia, en la lucha por la paz, en la lucha por el cuidado de la casa común. Basta ya de algunos espiritualismos desencarnados que a veces se viven en algunas congregaciones. Estamos en estos tiempos y el Señor quiere que nuestra respuesta a la iglesia, al mundo, a la sociedad, sea con las categorías de estos tiempos. Que nuestro amado beato Monseñor Romero
nos ayude a recordar aquello que cuando fue el año de la vida consagrada lo recordamos muy bien. Hasta hicimos un librito, recordarán, la vida consagrada y Monseñor Romero. Y Monseñor Romero a todos los religiosos y religiosas nos decía ya en aquellos tiempos de los años 70 y 80 que para ser fieles a nuestro carisma deberíamos de preguntarnos nuestro fundador, nuestra fundadora, ¿qué haría en estos tiempos con la situación que nosotros estamos viviendo? Eso es lo que debemos de seguir. En eso consiste la profecía y la mística de la vida consagrada que la CLAR ha hablado tanto. Actualizar nuestro seguimiento de Jesucristo en estas categorías y en estos momentos y en este momento histórico que está viviendo nuestra iglesia y nuestro país. A alegrarnos pues en este día de la vida consagrada y sentirnos dichosos de ser religiosos y religiosas. Y también este es un día de la vida consagrada. Hemos monopolizado los monjitos y las monjitas este día, pero vida consagrada se entiende también todos los seglares afiliados a nuestras congregaciones, a nuestros institutos. Vida consagrada no es solo la monjita y el monjito, sino que implica todo eso que hoy en vida religiosa se le llama familia carismática. Así que el próximo año, si estamos con vida, traigan también a sus laicos asociados y a todos los que participan del carisma que el Señor ha regalado por medio de su fundador a la iglesia. Felicidades a todas las congregaciones y aunque esto yo sé que es de todos mis hermanos obispos, gracias por todo el trabajo y por todo el empeño y sacrificio que realizan ahí donde cada una de sus comunidades se encuentran. Que así sea.